Se inclinó hacia mí y susurró: intenta no avergonzarme. Esta gente está muy por encima de tu nivel. No dije ni una palabra. Simplemente entré a su lado. Pero cuando el anfitrión se apresuró a acercarse, me estrechó la mano y dijo: todos hemos estado esperando conocerte. Su cara se puso pálida tan rápido que casi fue satisfactorio. Durante 3 semanas, mi marido me entrenó sobre cómo no avergonzarlo. Asegúrate de ir a que te arreglen el pelo de forma profesional, dijo, como si yo fuera incapaz de arreglarme sola. Compra un vestido nuevo. Algo elegante, pero no demasiado llamativo, me indicó, como si no entendiera los eventos formales. Solo sonríe y deja que yo me encargue de las conversaciones. Me recordó la noche anterior, como si yo fuera demasiado poco sofisticada para hablar con gente exitosa. Escuché cada comentario condescendiente, asentí ante cada sugerencia paternalista. Dejé que creyera que necesitaba su guía para moverme en un mundo que estaba muy por encima de mi nivel. Todo ese tiempo yo estaba trabajando en el edificio donde se celebraría esa cena exclusiva, la finca histórica que llevaba más de un año restaurando. El proyecto que me haría ganar un premio regional de preservación. Todo ese tiempo, el anfitrión de esa cena, el titán del capital de riesgo Christopher, estaba desesperado por impresionar. Me llamaba para pedir actualizaciones del proyecto y me enviaba fotos de accesorios antiguos que había encontrado. Pero Christopher nunca preguntó por mi trabajo, nunca se molestó en averiguar a qué me dedicaba realmente, nunca conectó las piezas. Así que, cuando entramos en esa finca y todo lo que creía saber sobre su esposa se derrumbó en cuestión de segundos, no puedo decir que me sintiera mal por ello. Me llamo Natalie. Esta es la historia de cómo dejé que mi marido me subestimara y de cómo eso le costó todo. Tengo 34 años y he pasado los últimos 15 años convirtiéndome en alguien a quien mi propio marido nunca se molestó en conocer. Soy arquitecta especializada en preservación histórica. No es lo mismo que ser una arquitecta convencional, aunque la mayoría de la gente no entiende la diferencia. Yo no diseño edificios nuevos ni urbanizaciones suburbanas. Yo salvo estructuras que todos los demás ya han dado por perdidas. Fábricas centenarias que se convierten en lofts de lujo. Teatros abandonados transformados en centros culturales. Propiedades emblemáticas con problemas en los cimientos, infraestructuras deterioradas y designaciones históricas tan restrictivas que la mayoría de los arquitectos ni siquiera quieren tocarlas. Esa es mi especialidad, los proyectos imposibles que requieren experiencia en ingeniería, conocimiento histórico y ese tipo de determinación obstinada que no se rinde cuando las cosas se complican. El año pasado, mi empresa generó $3,2 millones en ingresos. Hemos aparecido en Architectural Digest 2 veces. Tengo un premio regional de preservación en la estantería de mi oficina y un reconocimiento nacional de la Fundación para la Preservación Histórica. Hace 3 años di una conferencia magistral en un congreso en Boston donde 200 arquitectos tomaban notas mientras yo explicaba estrategias de reutilización adaptativa para edificios industriales de mediados del siglo pasado. Pero nunca sabrías nada de eso si me vieras un martes por la mañana. Llego a las obras con botas de seguridad con punta de acero y pantalones de trabajo. Mi pelo suele estar recogido en el primer moño desordenado que consigo hacer antes de mi primera taza de café. Conduzco un Honda CR-V práctico y nada glamuroso, con barro en las alfombrillas y planos siempre enrollados en el asiento trasero. No llevo ropa de diseñador a las obras porque la ropa de diseñador no sobrevive al polvo del cemento ni a las salpicaduras de pintura. Mis manos tienen callos de manejar materiales y llevo las uñas cortas porque las uñas largas son un riesgo cuando estás subiendo por andamios para inspeccionar yeso original. Para la mayoría de la gente, y definitivamente para mi marido, parezco alguien que todavía está abriéndose camino, no alguien que ya ha llegado. Christopher y yo nos conocimos hace 3 años en la boda de un amigo. Él era analista financiero en una firma de inversión de nivel medio. Buen salario, posición respetable, ambiciones claras de convertirse en socio en 5 años. Cuando empezamos a hablar en la recepción, me pareció atractivo de esa forma pulida que tienen algunos hombres. Todo en él estaba cuidadosamente preparado. Traje a medida que le quedaba perfecto. Reloj caro que brillaba cuando gesticulaba. Ese tipo de confianza natural que viene de una vida en la que las puertas siempre se han abierto. Me preguntó por mi trabajo y le conté sobre la restauración de un teatro que estaba terminando. Pareció interesado, hizo preguntas, se rió de mis historias sobre descubrir murales originales escondidos bajo décadas de paneles de yeso.
Intercambiamos números. Empezamos a salir. En 6 meses se había mudado a mi casa. La casa que yo había comprado como ejecución hipotecaria 5 años antes y que pasé 2 años renovando yo misma. La casa de estilo artesanal con suelos originales de madera que restauré y armarios empotrados que había decapado con paciencia para revelar la veta natural de la madera. A Christopher le encantaba esa casa. Le encantaba contarle a la gente el gran negocio que habíamos hecho al comprarla, aunque nunca mencionaba que yo había hecho el trabajo ni que la había comprado años antes de conocerlo. Al principio, nuestra relación parecía equilibrada. Ambos teníamos carreras exigentes. Quedábamos para cenar y hablábamos de nuestros días. O al menos él hablaba de sus días, los clientes que estaba intentando conseguir, las estructuras financieras que estaba creando, la política de oficina que estaba navegando. Yo escuchaba, hacía preguntas, ofrecía apoyo cuando lo necesitaba. Mirando atrás ahora, me doy cuenta de lo raramente que la conversación iba en la otra dirección. Cuando yo hablaba de proyectos, su atención se desviaba. Asentía en los momentos correctos, pero podía ver cómo sus ojos se volvían vidriosos. Si me emocionaba por haber resuelto un problema estructural o por encontrar un proveedor de materiales apropiados para la época, sonreía con indulgencia, como se sonríe a un niño que te enseña un dibujo hecho con ceras. Halagaba mi apariencia con frecuencia. Me decía que era hermosa, sobre todo cuando me arreglaba para los eventos de su empresa. Pero junto a esos halagos venían sugerencias. Cosas pequeñas al principio. Quizá podrías usar tacones en vez de zapatos planos la próxima vez. ¿Has pensado en otro peinado? Ese vestido es bonito, pero algo con una marca reconocible podría causar mejor impresión. Me decía a mí misma que estaba intentando ayudar, que entendía mejor que yo la imagen profesional, que venía del mundo corporativo donde la apariencia importaba, que las relaciones requerían compromiso, requerían adaptarse a las necesidades y expectativas del otro. Los comentarios fueron aumentando gradualmente hasta que no vi el patrón que se estaba formando. Trabajas demasiado, decía cuando llevaba planos a casa los fines de semana. Tu equipo no puede encargarse de parte de esto. ¿De verdad necesitas estar en cada visita a la obra? Oh, quizá ya es hora de mejorar tu vestuario. No puedes presentarte a eventos importantes pareciendo que acabas de salir de una obra. Lo dijo una noche cuando llegué a casa agotada después de un día de 14 horas gestionando una crisis con un subcontratista que estaba fallando. Sé que tus edificios son importantes para ti, pero en algún momento tienes que pensar en nuestro futuro juntos. No solo en tus proyectos, en nuestro futuro. Como si mi carrera no formara parte de esa ecuación. Como si el trabajo que había construido durante 15 años fuera un pasatiempo aparte que existía fuera de la vida que supuestamente estábamos construyendo juntos. Empecé a notar otras cosas también. Como me presentaba en los eventos de su empresa. Esta es mi esposa Natalie, es arquitecta, decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y enseguida cambiaba la conversación para volver a hablar de su propio trabajo. Cómo revisaba su teléfono cada vez que yo hablaba de un logro en un proyecto. Cómo nunca iba a mis obras, nunca asistía a mis eventos del sector, nunca pedía ver los edificios que yo había salvado. Hace 6 semanas todo llegó a un punto crítico con una sola invitación. Christopher llegó a casa una tarde prácticamente vibrando de emoción. Tenía un sobrecolor crema en la mano, de esos caros con letras en relieve que anuncian su importancia antes incluso de abrirlos. James Whitmore organiza una cena privada, dijo, mirando la tarjeta como si fuera un billete de lotería. En la finca Whitmore. Etiqueta de gala. Solo 12 personas y sus parejas invitadas. Yo seguí cortando verduras para la cena, dejándole disfrutar de su momento. Esto es enorme. Nat James Whitmore controla la mitad del desarrollo inmobiliario comercial de toda esta ciudad. No suele hacer cenas como esta. Si logro causar la impresión correcta. Se detuvo y me miró con una mezcla de esperanza y preocupación. Pensaba que podrías venir conmigo como mi acompañante. La forma en que lo dijo me llamó la atención de inmediato. ¿No vendrás conmigo? Ni me encantaría que estuvieras allí, sino podrías venir conmigo. Como si me estuviera extendiendo una invitación a algo para lo que quizá no estaba cualificada. Como si no estuviera del todo seguro de que yo encajaría, pero se sintiera obligado a preguntar de todos modos. Claro, dije. ¿Cuándo es? Dentro de 3 semanas, el sábado.
3 semanas. Le daba tiempo de sobra para prepararse, y aparentemente también para prepararme a mí. El entrenamiento empezó al día siguiente. Pequeños comentarios entrelazados en conversaciones normales, recordatorios que se convertían en instrucciones. Al final de la primera semana ya había creado toda una estrategia sobre cómo debía presentarme. Asegúrate de pedir cita en la peluquería para ese viernes, dijo una mañana durante el desayuno. Peinado profesional. Nada de ese moño desordenado que sueles hacerte. Levanté la vista de mi café. Mi pelo está bien, Christopher. Para las obras, claro. Pero esto es diferente. Esta gente es extremadamente exitosa. Las primeras impresiones importan. Unos días después dijo, creo que deberías comprar un vestido nuevo para la cena. Algo elegante, pero no demasiado llamativo. Ya sabes, sofisticado. Tengo vestidos. Lo sé, pero este es un evento muy importante. Quizá algo con una etiqueta de diseñador, algo que parezca caro. La noche antes de la cena me sentó para lo que llamó una conversación de planificación. Escucha, Nat, necesito que entiendas lo importante que es esto. James Whitmore puede abrirme puertas por las que llevo años intentando pasar. La gente que estará en esta cena está muy fuera de nuestra liga ahora mismo. Así que mañana por la noche solo sigue mi ejemplo, ¿de acuerdo? Sonríe, sé agradable, pero deja que yo me encargue de la mayor parte de las conversaciones. Esta gente puede ser muy crítica con las carreras y los antecedentes. No quiero que te sientas incómoda. Asentí y dije de acuerdo, dejándole creer que necesitaba su protección de un mundo que supuestamente no entendía. Todo ese tiempo me estaba mordiendo la lengua para no decir la verdad. La finca Whitmore de la que hablaba sin parar, llevaba 14 meses trabajando en ella. James Whitmore III había contratado a mi empresa para transformar la mansión georgiana de su familia, construida en la década de 1890, en un lugar de eventos de lujo manteniendo su designación histórica. Era uno de los proyectos más complejos de mi carrera. Navegar códigos de preservación, actualizar sistemas eléctricos y de climatización sin dañar el yeso original, diseñar comodidades modernas sin comprometer la integridad arquitectónica del edificio. James y yo habíamos pasado horas juntos, sesiones semanales de planificación en su despacho, recorridos por la obra donde hablábamos de desafíos estructurales y soluciones de diseño, llamadas nocturnas cuando los problemas con los permisos amenazaban los plazos. Él respetaba mi experiencia, valoraba mi opinión, confiaba en mí con la propiedad histórica de su familia. Tenía mi número guardado en su teléfono. Nos enviábamos mensajes con regularidad sobre lámparas antiguas y materiales adecuados para la época. Esa misma mañana me había enviado una foto de unos tiradores de puerta de bronce que había encontrado en una venta de antigüedades, preguntando si servirían para la entrada de la casa de carruajes. Yo había mencionado el proyecto Whitmore a Christopher exactamente 2 veces. Una cuando conseguí el contrato, se lo conté durante la cena que me habían contratado para una gran restauración de una finca. Él dijo, «Eso es genial, cariño», y volvió a mirar su teléfono. La segunda fue hace unos 6 meses cuando le expliqué que estaría trabajando hasta tarde durante varias semanas porque estábamos en una fase crítica de la obra. «Vale, pero no olvides que el día 15 tenemos esa cosa con mi jefe», respondió. Nunca preguntó el nombre del cliente, nunca se interesó por el alcance del proyecto, nunca se molestó en conectar las piezas entre la restauración de una finca y la invitación a cenar en la finca Whitmore que estaba sobre nuestra encimera. ¿Por qué iba a hacerlo? En su mente yo solo era una arquitecta haciendo cosas de arquitectura. Mi trabajo existía en una categoría aparte que no tenía nada que ver con su mundo de finanzas y conexiones importantes. Así que dejé que me entrenara. Dejé que creyera que necesitaba su guía. Dejé que pensara que me estaba preparando para un evento que yo no era lo bastante sofisticada para manejar sola. Fui a la peluquería, compré el vestido elegante que me había sugerido, sonreí cuando aprobó mi aspecto la noche de la cena, porque yo sabía algo que él no sabía. En unas 2 horas, toda la comprensión que mi marido tenía sobre con quién se había casado iba a derrumbarse. Cada suposición que había hecho, cada comentario condescendiente que había lanzado, cada vez que trató mi carrera como un pasatiempo bonito, todo estaba a punto de revelarse tal como era. Y yo no iba a decir ni una palabra para impedirlo. A la mañana siguiente de que Christopher recibiera esa invitación, empezó una hoja de cálculo.
Lo encontré en la mesa de la cocina el sábado, portátil abierto, libreta al lado, investigando cada nombre de la lista de invitados como si se preparara para una operación militar. De algún modo había conseguido la información de los asistentes, probablemente llamó al coordinador del evento con algún pretexto profesional, y estaba construyendo expedientes sobre cada pareja que estaría allí. Michael Patterson, fundador de Patterson Capital, murmuró mientras escribía notas. Patrimonio neto estimado en 200 millones. Invirtió en el proyecto de revitalización del centro hace 3 años. Levantó la vista hacia mí. Necesito encontrar una manera de mencionar que sigo las tendencias del mercado inmobiliario comercial. Que parezca natural, no forzado. Me serví café y lo observé trabajar. Ese era Christopher en su elemento, estratega, posicionándose, calculando exactamente cómo presentarse para causar el máximo impacto. Siempre había sido así con el networking. Cada presentación era una oportunidad. Cada conversación tenía un objetivo. Lo que me molestaba no era la preparación en sí. Era cómo esa preparación se extendía a gestionarme a mí. Probablemente deberías evitar hablar de trabajos de construcción si surge el tema, dijo sin apartar la vista de la pantalla. Esta gente puede que no entienda la diferencia entre lo que tú haces y los contratistas normales. Manténlo vago. Di que trabajas en arquitectura y cambia de tema. Tomé un sorbo de café y no respondí. Y definitivamente no menciones problemas o dificultades en proyectos, continuó. La gente exitosa no quiere oír hablar de luchas. Quieren oír victorias. Confianza, ¿sabes? Confianza, dije. Durante las 3 semanas siguientes, la obsesión de Christopher se intensificó. Compró un traje nuevo, no porque los que tenía no fueran adecuados, sino porque esta cena requería algo especial. Practicaba su apretón de manos frente al espejo del baño. Una noche pasé por el pasillo y lo escuché ensayar frases para iniciar conversaciones, probando diferentes formas de presentarse que sonaran impresionantes pero no arrogantes. Hizo una reserva en el salón de belleza que yo usaba a veces y me dijo que la cita era para el viernes antes de la cena. Peinado completo, dijo. No solo un corte. Quiero que te veas pulida. Puedo arreglarme el pelo sola, Christopher. Lo sé, pero esto es importante. Esta gente nota los detalles. Solo confía en mí en esto. La conversación sobre el vestido ocurrió durante la segunda semana. Nos estábamos preparando para dormir cuando lo mencionó, casual pero claramente ensayado. Creo que deberías comprar algo nuevo para la cena. Algo que realmente cause impresión. Lo miré mientras ponía la alarma. Tengo muchos vestidos. Lo sé, pero esto es diferente. Esto no es un evento de trabajo ni una cena informal. Esto es, se detuvo eligiendo las palabras, el tipo de evento donde la gente se fija en lo que llevas puesto, donde las marcas importan. No intento ser superficial, pero así funcionan estos círculos. ¿Quieres que compre un vestido caro para parecer que pertenezco aquí? Quiero que te sientas segura, corrigió. Pero ambos sabíamos lo que realmente quería decir. Hay una boutique en el centro que tiene cosas elegantes. Clásicas, sofisticadas. Nada demasiado llamativo, solo calidad. ¿Por qué no vas este fin de semana? Fui a la boutique, compré un vestido negro que costaba más de lo que suelo gastar, pero menos de lo que Christopher probablemente esperaba. Era precioso de una manera discreta, ese tipo de elegancia que no grita para llamar la atención, pero tampoco pasa desapercibida. Cuando se lo enseñé, asintió con aprobación. Perfecto. Exactamente así. Como si hubiera pasado una prueba que no sabía que estaba haciendo. Las instrucciones continuaron. Pequeños comentarios en conversaciones cotidianas, cada uno reforzando el mismo mensaje. Yo necesitaba ser gestionada, preparada, entrenada para un entorno que no estaba naturalmente equipada para manejar. Recuerda sonreír, pero no demasiado. No quieres parecer nerviosa ni demasiado ansiosa. Deja que yo te presente a la gente. No te metas en conversaciones por tu cuenta. Si alguien te pregunta a qué te dedicas, manténlo simple. No entres en detalles técnicos que puedan aburrirlos. Cada comentario caía como un pequeño peso acumulándose en algo más pesado que se instalaba en mi pecho. Este era mi marido, el hombre que había estado frente a mí 3 años antes prometiendo honrarme y respetarme.
Y me estaba tratando como si fuera un problema que requería control de daños. No discutí con él, no me defendí ni lo contradije. Simplemente absorbí cada instrucción con una calma que incluso a mí me sorprendía. Quizá parte de mí quería ver hasta dónde llegaría, cuán completamente revelaría lo que realmente pensaba de mí cuando las apuestas se sentían lo suficientemente altas. La peor parte fue darme cuenta de cuánto tiempo llevaba gestándose esto. Los comentarios sobre mi apariencia, el desprecio por mi trabajo, la forma en que se posicionaba como el exitoso en nuestra relación. Todo había estado ahí desde el principio. Yo simplemente había querido interpretarlo como cuidado en lugar de condescendencia. El miércoles antes de la cena, Christopher llegó a casa con una pequeña caja envuelta. Dentro había una pulsera delicada, algo brillante y de aspecto caro. Pensé que podrías llevar esto el sábado, dijo observando mi reacción. Es elegante. Exactamente el tipo de cosa que encaja con el evento. Es preciosa. Gracias. Solo quiero que te sientas cómoda, que encajes. Me besó la frente. Sé que este mundo no es realmente lo tuyo, pero lo harás genial. Solo sigue mi ejemplo y todo irá bien. Lo tuyo. Como si el mundo de la gente exitosa cenando juntos fuera algo extraño para mí, algo que necesitaría su guía para atravesar con seguridad. Me pregunté si se sentiría diferente si supiera que esa misma tarde había estado en una llamada con James Whitmore y la Junta de Preservación Histórica, hablando de la aprobación final de la inspección para la restauración del salón de baile de la finca. Si supiera que James había terminado la llamada diciendo, «No puedo esperar a que todos vean lo que has logrado aquí, Natalie. Este edificio va a ser el tema de conversación de toda la ciudad». Pero Christopher no me había preguntado por mi día, ni por mi trabajo en semanas. Estaba demasiado concentrado en su propia preparación, su propia oportunidad, su propio plan cuidadosamente construido para avanzar. El viernes por la noche antes de la cena, Christopher organizó lo que describió como una reunión informativa final. Nos sentamos en la sala de estar después de cenar y me explicó su estrategia como un entrenador revisando jugadas antes del gran partido. James Whitmore es la prioridad obviamente, pero no ignores a los otros invitados. Michael Patterson y su esposa Victoria son jugadores muy importantes. Thomas Chin dirige la mayor empresa de desarrollo del estado. Rebecca Harford está en todas las juntas importantes de la ciudad. Me miró seriamente. Esta gente está muy fuera de nuestra liga ahora mismo, Nat. No lo digo para ser cruel. Lo digo para que entiendas lo que está en juego. Una mala impresión y se cierran puertas. Una buena impresión y se abren. Lo entiendo. De verdad. Se inclinó hacia adelante. Porque esta gente puede ser muy crítica. Les importa el linaje, las conexiones, la presentación. Nos van a mirar y hacer evaluaciones en los primeros 30 segundos. Así que mañana por la noche necesito que solo sonrías, seas agradable y me dejes manejar las conversaciones importantes. ¿Puedes hacer eso por mí? La pregunta quedó suspendida entre nosotros. ¿Puedes hacer eso por mí? Como si permanecer callada y decorativa fuera un favor que yo le haría. Como si mis propios pensamientos, mi experiencia y mi credibilidad profesional fueran cosas que debían ocultarse por su bien. Sí, dije. Puedo hacerlo. Él se relajó, sonrió y apretó mi mano. Gracias. Sé que he estado muy intenso con esto, pero es solo porque me importa nuestro futuro, construir algo más grande de lo que tenemos ahora. Nuestro futuro. Seguía usando esa frase, pero cada vez estaba más claro que nuestro futuro se parecía mucho a su futuro, conmigo como personaje secundario. Esa noche, acostada en la cama junto a mi marido dormido, pensé en todas las formas en que me había hecho más pequeña durante los últimos 3 años. Todas las veces que había minimizado mis logros o me había quedado callada sobre mi éxito. Todos los momentos en que le había dejado creer que su carrera era la que importaba. Que mi trabajo era solo algo que hacía para mantenerme ocupada. Pensé en la finca Whitmore, en los 14 meses que había pasado transformando una mansión deteriorada en algo extraordinario. En las molduras originales que había restaurado meticulosamente, igualando la composición del yeso de la década de 1890. En los suelos de mármol que habíamos descubierto y limpiado, revelando patrones que no se habían visto en décadas. En la lámpara que encontré en una subasta de salvamento arquitectónico en Filadelfia,
pasando semanas restaurándola y recableándola para devolverle su gloria original. Pensé en James Whitmore diciéndome la semana pasada que el proyecto había superado todas las expectativas, que ya había recibido ofertas de 3 parejas que querían reservar el lugar para eventos incluso antes de que se inaugurara oficialmente. Y pensé en mi marido durmiendo tranquilamente a mi lado, completamente inconsciente de que mañana por la noche entraría en un edificio que yo había salvado para conocer a gente que ya conocía mi nombre, en una cena donde la persona a la que realmente estaban esperando conocer era a mí. La ironía era casi poética. El sábado por la noche llegó con ese tipo de clima perfecto que hace que todo parezca ligeramente irreal. Cielo despejado, temperatura agradable, luz dorada que hacía que la ciudad pareciera posando para fotografías. Christopher pasó la tarde preparándose con la clase de intensidad concentrada que normalmente se reserva para entrevistas de trabajo o propuestas de matrimonio. Su traje nuevo le quedaba perfecto. Sus zapatos estaban pulidos hasta brillar como un espejo. Hasta su pelo parecía peinado por un profesional, aunque yo sabía que había pasado 40 minutos en el baño para conseguir lo que quería hacer pasar por algo sin esfuerzo. Yo me arreglé de forma más discreta. La cita en la peluquería había salido bien. Mi pelo se veía elegante sin estar excesivamente arreglado. El vestido negro me quedaba exactamente como debía. La pulsera que Christopher me había regalado brillaba cuando me movía. Al mirarme en el espejo, vi a alguien que encajaba en una cena exclusiva. Alguien que parecía exitosa, pulida, segura de sí misma. Alguien de quien mi marido seguía pensando que necesitaba protección frente a su propia supuesta insuficiencia. Fuimos en coche hasta la finca en el coche de Christopher. Estaba demasiado nervioso como para dejarme conducir. Necesitaba el control de ir al volante. Sus manos apretaban el volante con fuerza. Seguía respirando hondo, de esa manera en que se respira cuando intentas calmar una ansiedad que no termina de asentarse. «Estás preciosa», dijo cuando nos acercábamos. «De verdad, preciosa. Vas a causar una gran impresión». «Gracias. Solo recuerda todo lo que hablamos, ¿vale? Sonríe, sé cálida, pero deja que yo lleve las conversaciones. Esta gente es extremadamente influyente. Solo tenemos una oportunidad para esto». Llegamos a la entrada de la finca y sentí que la energía de Christopher cambiaba a algo casi eléctrico. Este era su momento. La oportunidad hacia la que había estado avanzando. El edificio se veía espectacular. La iluminación exterior que yo misma había seleccionado resaltaba la fachada restaurada de piedra caliza. Las puertas originales de bronce brillaban después de meses de restauración meticulosa. El sendero del jardín estaba bordeado de faroles apropiados para la época que creaban un resplandor cálido y acogedor. Todo, cada detalle, había sido especificado, elegido y aprobado por mí. Christopher aparcó, apagó el motor y se quedó sentado un momento, recomponiéndose. Luego se giró hacia mí con esa expresión que había llegado a reconocer durante las últimas 3 semanas. Seria, paternal, vagamente condescendiente. «Escucha, Nat. Necesito que entiendas lo importante que es esta noche. Esta gente es extremadamente influyente. Solo James Whitmore podría cambiar por completo el rumbo de mi carrera». Se inclinó y me tomó la mano, apretándola con firmeza. No con afecto, sino como si quisiera asegurarse de que estaba prestando atención. «Así que, por favor, intenta no avergonzarme esta noche. Esta gente está muy por encima de tu nivel, y del mío también, siendo sinceros. Pero estoy intentando llevarnos hasta allí. Así que solo sigue mi ejemplo. Sonríe. Sé agradable. Déjame hablar a mí». «Vale». Miré a mi marido. Lo miré de verdad. Vi a un hombre que había pasado 3 semanas preparándose para una noche que pensaba que lo definiría. Un hombre que había entrenado, gestionado y aleccionado a su esposa porque creía sinceramente que no era capaz de moverse sola en ese mundo. Un hombre que no tenía absolutamente ni idea de con quién se había casado. «Vale», dije en voz baja. Y lo decía en serio. Iba a dejar que entrara en ese edificio. Iba a dejar que intentara impresionar al anfitrión que ya tenía mi número guardado en su teléfono. Iba a dejar que intentara hacer contactos con personas que habían pedido específicamente conocerme a mí. Iba a dejar que viera, por fin y por completo, quién era yo exactamente. Salimos del coche y caminamos juntos hacia la entrada.
Entramos en el vestíbulo y sentí la ansiedad de Christopher irradiando a mi lado como calor. El espacio me dejó sin aliento, aunque lo había visto cientos de veces durante la obra. Pero verlo transformado para esa noche, iluminado a la perfección, decorado con gusto, lleno de gente elegantemente vestida, hizo que todos esos meses de trabajo minucioso se sintieran de pronto intensamente reales. Las molduras que había pasado semanas igualando con el yeso original de la década de 1890 captaban el resplandor cálido de la lámpara. Los suelos de mármol que habíamos descubierto bajo capas de linóleo barato brillaban bajo una iluminación cuidadosamente colocada. Cada detalle por el que me había desvivido, cada decisión que había defendido frente a contratistas que querían tomar atajos, cada hora que había pasado investigando materiales apropiados para la época, todo estaba allí, terminado, perfecto. Christopher no notó nada de eso. Estaba demasiado ocupado escaneando rostros, intentando identificar a las personas importantes que había investigado, calculando su estrategia. Casi podía ver la lista mental corriendo en su cabeza. ¿Con quién hablar primero? ¿Qué decir? ¿Cómo posicionarse? Ya había alrededor de una docena de personas charlando cerca de la escalera curva, con cócteles en la mano, hablando de esa forma ensayada que tiene la gente rica de parecer relajada mientras evalúa constantemente a todos los que los rodean. Las mujeres llevaban vestidos que probablemente costaban más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Los hombres tenían esa confianza despreocupada que nace de no preocuparse nunca por el dinero. Christopher enderezó los hombros, preparándose. Tomó aire como alguien que está a punto de lanzarse a aguas profundas. Entonces James Whitmore me vio desde el otro lado de la sala. Vi el instante exacto en que ocurrió. James estaba hablando con una pareja mayor cerca de la chimenea cuando sus ojos recorrieron el vestíbulo y se posaron en mí. Su rostro se transformó. Calidez genuina, de esa sonrisa que no se puede fingir. Se disculpó de inmediato y comenzó a caminar hacia nosotros. Hacia mí. Christopher lo vio acercarse y todo su cuerpo pasó al modo actuación. Ajustó su postura, preparó el apretón de manos, se colocó ligeramente por delante como si estuviera listo para hacer la presentación que iba a lanzar toda la velada. Lo vi ensayar su frase de apertura en silencio, con los labios apenas moviéndose. El saludo que había practicado en el espejo de nuestro baño durante 3 semanas. James pasó de largo junto a él. Ni siquiera miró en su dirección. Vino directo hacia mí con las 2 manos extendidas, tomando las mías de esa manera cálida y familiar con la que nos habíamos saludado decenas de veces durante los últimos 14 meses. Natalie, por fin, dijo, y su voz resonó por el vestíbulo con suficiente fuerza como para que varias conversaciones se detuvieran. Le he estado diciendo a todo el mundo que estarías aquí esta noche. Todos hemos estado esperando conocerte. La expresión del rostro de Christopher es algo que recordaré el resto de mi vida. Primero, pura confusión, como si su cerebro no pudiera procesar lo que estaban viendo sus ojos. El saludo ensayado murió en sus labios. Su mano extendida quedó en el aire, ignorada. Luego empezó a aparecer el reconocimiento. La forma en que James dijo mi nombre. La familiaridad en su saludo. La frase, todos hemos estado esperando conocerte. Después llegó el horror, un horror absoluto y aplastante, mientras las piezas empezaban a encajar de un modo que no se parecía en nada a lo que él había esperado. Me alegra verte, James, dije, apretando sus manos con calidez. ¿Verte? Si prácticamente esta cena existe en este espacio gracias a ti. James hizo un gesto orgulloso a nuestro alrededor, señalando el vestíbulo. Quería que todo el mundo experimentara lo que has creado aquí. Todas las personas de esta sala me han pedido tu contacto. Por fin miró a Christopher, que parecía haber recibido un golpe físico. Y tú debes de ser Christopher, el marido de Natalie. Ella me ha hablado de ti. Christopher emitió un sonido que quizá habrían sido palabras si sus cuerdas vocales hubieran estado funcionando correctamente. Su rostro se había quedado pálido. Lo vi intentar sonreír, intentar extender la mano para ese apretón que había planeado, pero todo en él se había cortocircuitado. Natalie y yo llevamos trabajando juntos más de 1 año, continuó James con amabilidad, como si no notara el desconcierto de Christopher. Transformar este lugar era una pesadilla antes de que ella apareciera. Otros 3 arquitectos me dijeron que era imposible. Problemas de normativa, problemas estructurales, restricciones por protección histórica que habrían hecho que la mayoría renunciara.
Pero Natalie encontró la forma de honrar la historia del edificio y, al mismo tiempo, hacerlo funcional para un uso moderno. Un trabajo brillante. Yo, arquitecta, consiguió decir por fin Christopher. Arquitecta especializada en preservación histórica, lo corregí con suavidad. Hay una diferencia. James se rió. No seas modesta. Salvaste este edificio, y además lo hiciste a tiempo y por debajo del presupuesto, lo cual, sinceramente, es un milagro en este sector. Volvió a mirar a Christopher y vi algo calculador en su expresión, como si ya hubiera evaluado exactamente qué clase de hombre era mi marido. Debes de sentirte increíblemente orgulloso. No hay mucha gente capaz de hacer lo que hace Natalie. Requiere experiencia en arquitectura, ingeniería, historia, gestión de obra y la capacidad de navegar pesadillas burocráticas que harían que la mayoría se diera la vuelta. La boca de Christopher se abrió y se cerró. Me miró como si estuviera viendo a una desconocida. Ahora, dijo James, enlazando su brazo con el mío con una familiaridad natural, tengo que presentarte a algunas personas que estaban deseando conocerte. Michael Chin está pensando en convertir una antigua fábrica textil en lofts residenciales y pidió específicamente hablar contigo esta noche. Y Rebecca Harford quiere comentar contigo la restauración del teatro que hiciste en Louisville. Lleva tiempo intentando encontrar a la arquitecta adecuada para un proyecto parecido. Miró a Christopher casi como un pensamiento tardío. No te importa si te la robo un rato, ¿verdad? Cosas de trabajo y todo eso. No, eso. Christopher no consiguió formar una frase completa. James me llevó hacia la sala principal de recepción, y yo no miré atrás hacia mi marido, que se había quedado solo en el vestíbulo que yo había diseñado, con la expresión de alguien cuya comprensión entera de la realidad acababa de hacerse añicos. La siguiente hora y media fue surrealista en el mejor sentido posible. James me presentó a todas las personas influyentes de aquella cena. Michael Chin, el promotor del proyecto de la fábrica textil, pasó 20 minutos haciéndome preguntas detalladas sobre estrategias de reutilización adaptativa y estructuras de créditos fiscales históricos. Rebecca Harford, que dirigía la mayor fundación de preservación histórica del Estado, había visto mi restauración del teatro y quería hablar de plazos y presupuestos para su propio proyecto. Thomas y Linda Patterson, propietarios de 3 inmuebles históricos en el centro, estaban buscando un arquitecto que entendiera el delicado equilibrio entre modernización y preservación. Victoria Ashford, cuya familia controlaba uno de los edificios más antiguos de la ciudad, llevaba tiempo buscando a alguien que evaluara su integridad estructural. Cada conversación era profesional, sustancial, el tipo de conversación que llevaba teniendo 15 años. Hablé de muros de carga y materiales apropiados para la época. Expliqué el proceso de trabajar con comisiones históricas. Conté historias sobre descubrir elementos originales ocultos tras décadas de malas reformas. Ese era mi mundo. Lo había sido desde antes incluso de conocer a Christopher. El hecho de que él nunca hubiera sabido que ese mundo existía me dijo todo lo que necesitaba saber sobre nuestro matrimonio. Lo vi varias veces a lo largo de la noche, intentando meterse en conversaciones, luchando por encontrar su sitio. Sin la conexión con James Whitmore por la que tanto había apostado, sin mí a su lado como punto de entrada, no era más que otro analista financiero en una fiesta llena de personas que controlaban capital real. Se acercaba a un grupo, se presentaba, intentaba llevar la conversación hacia oportunidades de inversión o tendencias del mercado. La gente era educada, pero no mostraba verdadero interés. Asentían, emitían sonidos vagos de reconocimiento y luego volvían a sus conversaciones anteriores. En un momento dado, lo vi acorralar a uno de los camareros para quejarse de algo, probablemente de la selección de whisky o del momento en que servían los aperitivos. El joven se sonrojó, pero lo manejó con profesionalidad, como hacen los trabajadores del servicio cuando están acostumbrados a lidiar con invitados difíciles. Ya había visto a Christopher tratar así al personal antes. Siempre encontraba algún detalle que criticar, alguna forma de establecer jerarquía. Yo me decía que solo era exigente con la calidad. Ahora lo veía por lo que era. Un hombre que necesitaba sentirse superior a alguien, a cualquiera, y elegía a personas que no podían replicarle. Aproximadamente hora y media después de empezar la velada, James me encontró hablando con los Patterson sobre una posible renovación de hotel y me interrumpió con delicadeza. Natalie, odio apartarte de esto,
¿Pero podrías darme tu opinión profesional sobre algo? El contratista del sistema de audio del salón de baile me ha enviado unos planos revisados y creo que puede haber un problema con la forma en que proponen montar los altavoces. Me preocupan los medallones del techo. Claro, vamos a verlo. Nos excusamos y caminamos por el pasillo principal hacia el despacho privado de James. Al pasar junto al bar, vi a Christopher observándonos, su expresión ilegible, pero intensa. El despacho de James era exactamente como lo recordaba de nuestras sesiones de planificación. Revestimiento de madera oscura, estanterías empotradas, un escritorio grande colocado frente a la ventana con vistas a los jardines. Cerró la puerta detrás de nosotros y me indicó que me sentara. Antes de hablar del sistema de audio, dijo, acomodándose en su silla, quería darte esto. Me entregó un sobre. Dentro había un cheque de $75,000. Me quedé mirando la cifra y luego levanté la vista hacia él, sorprendida. James, es tu bonificación por rendimiento por completar el proyecto antes de plazo y por debajo del presupuesto, dijo con firmeza. Te has ganado cada céntimo. Este edificio debería haber llevado, como mínimo, 18 meses y costado cerca de 6 millones. Tú lo hiciste en 14 meses por 4,5. Ya te has amortizado 3 veces. Y eso sin contar siquiera el aumento del valor de la propiedad. No sé qué decir. Di que lo aceptas y deja de ser tan modesta con tus logros. Sacó los planos del sistema de audio y los extendió sobre el escritorio. Ahora, sobre estos soportes para los altavoces, tengo razón al preocuparme por perforar el yeso original alrededor de los medallones. Pasamos los siguientes 20 minutos hablando de los detalles técnicos, el tipo de conversación de resolución de problemas que realmente me encantaba. Cómo integrar audio moderno sin comprometer los elementos históricos. Si los sistemas inalámbricos funcionarían con los gruesos muros del edificio. La mejor forma de ocultar el cableado sin dañar elementos originales. Por eso amaba mi trabajo. No por el dinero o el reconocimiento, aunque ambos eran agradables, sino por el desafío de resolver rompecabezas que exigían tanto pensamiento creativo como experiencia técnica. La satisfacción de preservar algo hermoso y, al mismo tiempo, hacerlo funcional para las necesidades modernas. Cuando por fin regresamos a la cena, localicé enseguida a Christopher. Estaba solo junto al bar, aferrado a lo que parecía su tercera o cuarta copa, observando la sala con una expresión que nunca antes le había visto. Rabia mezclada con humillación, mezclada con algo que se parecía inquietantemente al miedo. Nuestras miradas se cruzaron a través del espacio. Por primera vez en nuestros 3 años de relación, me miró y vio a alguien a quien no reconocía, alguien a quien había subestimado por completo, alguien a quien no podía manejar, controlar ni despreciar, alguien que no lo necesitaba en absoluto. Esa comprensión estaba escrita con claridad en su cara. Y a pesar de todo, a pesar de 3 semanas de condescendencia y 3 años siendo tratada como si mis logros no importaran, sentí una oleada de tristeza que se impuso a la reivindicación. Ese era mi marido, y nunca me había conocido de verdad. El trayecto en coche de vuelta a casa fue silencioso de una forma que hacía que el aire pareciera denso y sofocante. Christopher apretaba el volante con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Tenía la mandíbula tan apretada que podía ver el músculo temblar bajo la piel. Miraba fijamente la carretera, como si intentara atravesar el parabrisas con la fuerza de su voluntad. Yo miraba por la ventanilla del copiloto las farolas que iban pasando, viéndolas convertirse en trazos dorados sobre la oscuridad. Cada una que dejábamos atrás parecía una pequeña medida de distancia que se abría entre quien había sido una hora antes y quien me estaba convirtiendo. Algo dentro de mí había cambiado durante aquella cena. No se había roto exactamente, más bien se había colocado en su sitio después de años de estar ligeramente desalineado. 3 años de pequeños desprecios y comentarios condescendientes. 3 años siendo tratada como un accesorio en vez de como una compañera. 3 años viendo a mi marido mirar a través de mí mientras afirmaba quererme. Todo se había cristalizado en algo que ya no podía dejar de ver. Una claridad tan afilada que cortaba. Giramos hacia nuestra calle y la respiración de Christopher cambió. Más corta, más dura, como si estuviera intentando contener algo que quería estallar fuera de él. Entró en nuestra entrada, puso el coche en posición de aparcamiento. El motor hizo ese tic-tic en el silencio repentino. Ninguno de los dos se movió.
Entonces Christopher soltó el volante y se giró hacia mí, con una expresión a medio camino entre la furia y la devastación. Esta noche me hiciste quedar como un completo imbécil. Su voz era baja, controlada, pero temblaba en los bordes. Me giré lentamente hacia él y mantuve mi propia voz calmada. ¿Y exactamente cómo hice eso? ¿Cómo? Se detuvo, respiró hondo e intentó de nuevo. ¿Conocías a James Whitmore? Llevas más de un año trabajando con él. Has estado trabajando en toda esa finca. Y nunca se te ocurrió mencionármelo. Sí lo mencioné 2 veces. No te interesó. Su cara se puso roja. Dijiste que estabas trabajando en la renovación de una finca. No dijiste que era la finca de James Whitmore. No dijiste que eras una especie de experta premiada en preservación histórica a la que todo el mundo en esa cena quería conocer. No soy ninguna especie de experta, Christopher. De pronto me sentí agotada, cansada hasta los huesos. Soy una arquitecta que lleva 15 años haciendo este trabajo. Tú simplemente nunca te molestaste en preguntar qué significaba eso de verdad. Eso no es justo. No lo es. Mi voz se elevó un poco a pesar de mis esfuerzos por mantenerme serena. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste por un proyecto? ¿Cuándo fue la última vez que mostraste algún interés por mi trabajo más allá de si interfería con tu agenda? Siempre he apoyado tu carrera. La has tolerado, lo corregí. Hay una diferencia. Has tolerado mi trabajo mientras no te incomodara o no te hiciera quedar mal. Pero en cuanto se volvió visible, en cuanto otra gente vio lo que realmente hago, te enfadaste. No te sentiste orgulloso. Te enfadaste. Las manos de Christopher se cerraron en puños sobre su regazo. Me ocultaste esto a propósito. Me dejaste entrar en esa cena pensando que llevaba a mi esposa para impresionar a la gente y resulta que eras tú a quien todos querían conocer. ¿Tienes idea de lo humillante que fue eso? No oculté nada. Te hablé del proyecto Whitmore cuando conseguí el contrato. Te dije que estaría trabajando hasta tarde porque estábamos en una fase crítica. Simplemente no escuchaste porque no te importaba. Sí me importas. Te importa la versión de mí que encaja en tu plan de vida, dije. La versión que va a tus eventos de trabajo con el aspecto apropiadamente exitoso, pero no demasiado exitoso. La versión que apoya tu carrera sin tener una propia que pueda eclipsar la tuya. Me miró como si le hubiera abofeteado. Eso no es verdad. Entonces, ¿por qué pasaste 3 semanas entrenándome para que no te avergonzara? ¿Por qué me dijiste que esa gente estaba por encima de mi nivel? ¿Por qué me trataste como si fuera un problema que había que gestionar? Porque intentaba ayudarte. No necesitaba ayuda, Christopher. Necesitaba un marido que me respetara, que me viera, que se molestara en saber quién era de verdad en lugar de decidir quién debería ser. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros dentro del coche y lo vi procesarlas. Lo vi pasar por justificaciones y defensas, buscando el ángulo que lo hiciera tener razón a él y a mí estar equivocada. No lo encontró. Deberías habérmelo dicho, dijo al final, ahora más bajo. Deberías haberme dicho que trabajabas con James Whitmore. Que conocías a toda esa gente. Que eras, le costó sacar las palabras, más exitosa de lo que me daba cuenta. ¿Para qué?, pregunté. ¿Para qué te atribuyeras el mérito de mis contactos? ¿Para que usaras mis relaciones para hacer avanzar tu propia carrera? ¿Para que dejaras de sentir vergüenza de mí y empezaras a sentirte orgulloso de haberte casado? Eso no es. Yo nunca dije que me avergonzaras. No hacía falta que lo dijeras, Christopher. Lo demostrabas todos los días. Abrió la boca para discutir, pero no salió nada. Por una vez en toda nuestra relación, no tenía respuesta. Abrí la puerta del coche y salí al aire fresco de la noche. Subí hasta nuestra casa, mi casa, la que había comprado y reformado años antes de conocerlo, y entré. Christopher me siguió unos pasos por detrás, con las pisadas pesadas sobre el porche. En la sala de estar por fin volvió a encontrar la voz. No puedo creer que estés intentando hacer que esto sea culpa mía. Tú eres la que ha mentido. Yo nunca mentí, dije, girándome para mirarlo. Ni una sola vez. Te dije a qué me dedicaba. Te hablé de mis proyectos. Tú simplemente nunca escuchaste porque mi trabajo no era lo bastante importante para ti.
Y ahora estás enfadado porque otras personas vieron lo que tú te niegas a ver. Eso no es justo, Natalie. Nada de esto es justo. Pero es honesto. Y quizá eso es lo que realmente te molesta. Que no puedes convertir esto en una historia donde tú eres la víctima y yo soy quien hizo algo mal. Su cara fue pasando por distintas emociones, ira, dolor, actitud defensiva, algo que podría haber sido vergüenza. Entonces, ¿qué estás diciendo? Que todo nuestro matrimonio ha sido una mentira. Estoy diciendo que no creo que me hayas conocido nunca de verdad, y no creo que hayas querido hacerlo. Las palabras salieron más bajas de lo que esperaba, pero cayeron con fuerza. Pude ver cómo le golpeaban, cómo la comprensión empezaba a agrietar sus defensas. Subí al dormitorio y saqué del armario mi bolsa de viaje. Empecé a meter ropa, artículos de aseo, las cosas que necesitaría para pasar unos días fuera. Christopher apareció en la puerta observándome. ¿Qué estás haciendo? Me voy por un tiempo. Necesito espacio para pensar. ¿Te vas? Así, sin más. Así, sin más, repetí mientras doblaba una camisa y la ponía en la bolsa. Saqué el teléfono y llamé a Elena. Contestó al segundo tono. Hola, ¿puedo quedarme contigo unos días? Siempre, dijo sin dudar. ¿Qué ha pasado? Te lo cuento cuando llegue. Voy preparando la habitación de invitados. Conduce con cuidado. Colgué y cerré la cremallera de la bolsa. Cuando me di la vuelta, Christopher seguía en la puerta, con una expresión de desconcierto que nunca le había visto. ¿De verdad te vas?, dijo. Ya no era una pregunta. Era una constatación. Me tomo un descanso de que me traten como si no fuera lo bastante buena. Yo nunca dije, no hacía falta que lo dijeras. Cogí la bolsa y caminé hacia la puerta. Él se apartó para dejarme pasar, pero me detuve y me giré para mirarlo una vez más. Déjame preguntarte algo, Christopher. En 3 años de matrimonio, ¿alguna vez me has preguntado por un proyecto en el que estuviera trabajando? ¿Alguna vez has ido a una de mis obras para ver lo que hago? ¿Alguna vez has asistido a alguno de mis eventos del sector o ceremonias de premios? ¿Alguna vez has mostrado un interés genuino por mi trabajo más allá de si interfería con tu agenda o te hacía sentir incómodo en tus propios eventos? Abrió la boca para responder. No salió nada. Su cara se puso pálida cuando la pregunta caló en él, obligándolo a enfrentarse a algo que había estado evitando. Hubo momentos. No pudo terminar la frase. No pudo construir una defensa que resistiera la verdad. Eso pensaba, dije. Bajé las escaleras y salí por la puerta principal. Me subí a mi coche, mi Honda CR-V sensato y nada glamuroso, con planos en la parte de atrás, y me alejé de la casa donde había pasado 3 años haciéndome más pequeña para encajar en la visión limitada que otra persona tenía de quién debía ser. En el retrovisor pude ver a Christopher de pie en la puerta, recortado contra la luz del interior. Se veía más pequeño, de algún modo disminuido. O quizá yo simplemente por fin había dejado de verlo como alguien más grande de lo que realmente era. Mi teléfono vibró con un mensaje de Elena. Asterisco, puertas abiertas. El vino está respirando. Tómate tu tiempo. Asterisco. Conduje por las calles silenciosas hacia su apartamento al otro lado de la ciudad. Y con cada kilómetro, sentía que algo se aflojaba en mi pecho. Algo que había estado apretado durante más tiempo del que me había dado cuenta. No era libertad exactamente. Todavía no, pero sí el primer aliento antes de ella. El comienzo de entender que merecía más que alguien que me veía como un proyecto que gestionar en lugar de como una persona a la que conocer. El comienzo de darme cuenta de que el problema nunca había sido yo. Entré en el aparcamiento de Elena 20 minutos después y me quedé un momento sentada en el coche, dejando que el motor se apagara poco a poco hasta quedar en silencio. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de Christopher. Asterisco, por favor, vuelve a casa. Tenemos que hablar de esto. Asterisco. No respondí. En lugar de eso, cogí mi bolsa y subí al apartamento de Elena, donde la puerta se abrió antes de que pudiera llamar, y mi mejor amiga me envolvió en un abrazo que se sintió como el primer suelo firme que pisaba en años. Cuéntamelo todo, dijo. Y eso hice. El apartamento de Elena se convirtió en mi refugio durante la semana siguiente. Había hecho espacio en su armario sin que yo se lo pidiera, llenó la nevera con mi crema de café favorita y, de alguna manera,
Sabía exactamente cuándo necesitaba hablar y cuándo necesitaba silencio. La primera noche nos sentamos en su sofá con una botella de vino entre las dos, y le conté todo. No solo lo de la cena, sino también los 3 años que llevaron hasta ella. Todos esos pequeños momentos que minimicé, racionalicé o justifiqué. Él nunca te conoció, dijo la tercera noche, después de que yo pasara 1 hora analizando si de algún modo había contribuido al problema por no haber sido más directa con mis logros. Y lo más inquietante es que nunca quiso hacerlo. Sus palabras tocaron algo profundo y verdadero. Christopher no se había casado conmigo. Se había casado con la idea de mí. Una esposa comprensiva, un accesorio agradable, alguien que no lo desafiara, no lo eclipsara y no le exigiera mirar más allá de su propio reflejo. La persona real que yo era nunca le había importado. Mi teléfono se convirtió en una fuente de estrés constante durante esos primeros días. Los mensajes de Christopher llegaban como un reloj. Cada uno era una versión distinta de la misma desesperación. Día 1. Temprano por la mañana. Siento haber reaccionado mal anoche. ¿Podemos hablar de esto, por favor? Día 1 por la noche. Sé que estás enfadada, pero podemos superarlo. Solo vuelve a casa. Día 2. Tienes que entender lo impactante que fue para mí. Entrar en esa cena y descubrir que mi esposa tiene toda una carrera de la que yo no sabía nada. ¿Puedes verlo desde mi perspectiva? El día 3 pasó a la rabia. Me humillaste a propósito delante de las personas más importantes de mi red profesional. Me dejaste como un idiota. Eso no es algo que una esposa le haga a su marido. El día 4 volvió al tono arrepentido. Te quiero. No quiero perderte. Por favor, solo habla conmigo. No respondí a ninguno. Solo veía cómo iban entrando los mensajes. Cada uno revelaba más sobre quién era realmente Christopher cuando no conseguía lo que quería. Elena me vio una noche mirando la pantalla y me quitó el teléfono con suavidad de las manos. No le debes una respuesta. No le debes nada. Lo sé. Solo que se siente extraño. 3 años de matrimonio y termina conmigo ignorando sus mensajes desde el sofá de mi mejor amiga. 3 años de matrimonio terminaron en el momento en que te dijo que no lo avergonzaras, me corrigió. Esto es solo que tú te estás dando cuenta. Tenía razón. El matrimonio llevaba tiempo acabado. Yo solo había estado demasiado empeñada en hacer que funcionara como para ver lo roto que ya estaba. El 6.º día, Christopher envió un mensaje más largo. Lo leí 2 veces, sintiendo que algo cambiaba en mí mientras absorbía sus palabras. Natalie. He estado pensando en todo lo que pasó. Siento cómo actué en la cena. Me sorprendí y me sentí avergonzado, pero eso no fue culpa tuya. Ahora me doy cuenta de que no he apoyado tu carrera como debería haberlo hecho. Quiero arreglar esto. Quiero entender a qué te dedicas y sentirme orgulloso de ti como debería haberlo estado desde el principio. ¿Podemos hablar, por favor? Te quiero y no quiero perderte por esto. Asterisco. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. Decía casi todas las cosas correctas. La disculpa, el reconocimiento, el deseo de cambiar. Pero faltaba algo. Estaba arrepentido de que lo hubieran descubierto siendo poco comprensivo. No arrepentido de los años de auténtico desprecio. Quería arreglar la vergüenza que él había sentido, no reparar el daño que había causado en nuestra relación. Me quería, pero, ¿a cuál de mis versiones? ¿A la real que acababa de descubrir o a la manejable con la que había creído casarse? El mensaje iba de preservar lo que él quería, no de entender lo que había hecho. Lo llamé. Merecía oír mi voz cuando pusiera fin a nuestro matrimonio. Contestó al primer tono. Nat, gracias a Dios, ¿puedes volver a casa? Te echo de menos. Podemos superarlo. No creo que podamos, Christopher. Silencio. Luego, con cautela. ¿Qué quieres decir? No respetas lo que hago, dije, manteniendo la voz firme. Nunca lo has respetado. Pasaste todo nuestro matrimonio tratándome como si estuviera intentando llegar a ser exitosa, en lugar de reconocer que ya lo era. Y cuando descubriste la verdad, no te sentiste orgulloso. Te sentiste humillado. Eso me dice todo lo que necesito saber. Eso no es justo. Solo estaba sorprendido. Estabas avergonzado, lo corregí. Hay una diferencia.
Te avergonzó que tu esposa fuera más exitosa de lo que pensabas. Que tuviera contactos que tú no tenías. Que no te necesitara de la manera en que tú necesitabas que te necesitara. Yo nunca dije, no hacía falta que lo dijeras. Lo mostraste cada día durante 3 años. Respiré hondo. Tú querías una esposa que se viera bien en los eventos y apoyara tus ambiciones. Yo quería una pareja que valorara mi trabajo tanto como yo valoraba el suyo. Queríamos cosas distintas. Y seguimos queriendo cosas distintas. Entonces, ¿qué? Simplemente te rindes. Tiras 3 años de matrimonio por una sola mala noche. Y ahí estaba. Él seguía creyendo que el problema era la cena. Un incidente aislado por el que podía disculparse y seguir adelante. No veía el patrón. No entendía que la cena simplemente había revelado lo que siempre había sido verdad. No me estoy rindiendo, dije en voz baja. Estoy aceptando la realidad. Y la realidad es que merezco a alguien que no piense que tengo que demostrar mi valor para merecer ser amada. Yo nunca dije que no valieras. Natalie, no se trata de eso. Se trata exactamente de eso. Y creo que lo sabes. Creo que por eso estás tan enfadado. Se quedó en silencio. Podía oír su respiración al otro lado de la línea. Casi podía sentir cómo buscaba las palabras correctas que harían desaparecer aquello. No las encontró. Voy a pedir el divorcio, dije. Quería que lo oyeras de mí primero. Natalie, por favor. Colgué. 2 semanas después, presenté los papeles. Mi abogada fue eficiente y comprensiva. El reparto de bienes sería sencillo. La casa era mía desde antes del matrimonio. Nuestras cuentas bancarias siempre habían estado separadas, y Christopher no tenía ningún derecho sobre mi empresa. Lo que no esperaba era la rapidez con la que se difundiría la historia. En menos de un mes, la historia del marido que no sabía que su esposa era la arquitecta con la que todo el mundo quería trabajar se había convertido en chisme del sector. Escuché distintas versiones, algunas precisas, otras adornadas, contadas en congresos, compartidas en cenas con clientes, transmitidas en eventos de networking. Gente que nunca había conocido conocía la historia. Algunos la encontraban inspiradora. Otros la encontraban divertidísima. Unos pocos la usaban como advertencia sobre las suposiciones y el ego. Mi teléfono no paraba de sonar con nuevas consultas de proyectos. Gente que había estado en la cena quería trabajar conmigo. Gente que había oído hablar de la cena quería conocerme. Al parecer, James Whitmore estaba contando la historia él mismo, presentándola como un ejemplo de por qué valoraba más la sustancia que la imagen. La atención era halagadora y abrumadora a partes iguales. Mientras tanto, el mundo profesional de Christopher se estaba derrumbando de formas que me llegaron a través de conocidos en común. Al parecer, intentó aprovechar su conexión con Natalie para hacer contactos con algunos de los invitados de la cena. Se puso en contacto con Michael Chin para hablar de oportunidades de inversión, mencionando casualmente que su esposa era la arquitecta que tanto había impresionado a Chin. James Whitmore cortó eso de raíz de inmediato. Dejó claro a su red de contactos que Christopher no estaba vinculado a mi empresa, no tenía acceso profesional a mí y no debía presentarse como alguien conectado a mi trabajo. El mensaje fue inequívoco. Christopher se había avergonzado a sí mismo, y tratar de beneficiarse de la reputación de su esposa solo lo empeoraría. Me enteré por un excompañero de que la firma de Christopher lo había descartado para el ascenso que esperaba. La razón oficial fue preocupación por su encaje y por su criterio profesional. La razón extraoficial, según los chismes de oficina, fue que se había puesto en ridículo delante de algunos de los clientes potenciales más importantes de la firma. Resulta que avergonzarte delante de los inversores más influyentes de la región tiene consecuencias. No sentí satisfacción exactamente. Las dificultades profesionales de Christopher no eran algo que yo hubiera orquestado ni celebrado, pero tampoco sentí pena por él. Había construido su carrera sobre la imagen y los contactos, sobre conocer a la gente adecuada y decir las cosas correctas. Cuando esa base se resquebrajó, toda la estructura se volvió inestable. Mientras tanto, mi carrera, construida sobre experiencia real, proyectos completados y relaciones basadas en el respeto mutuo, permaneció sólida. La diferencia era tan evidente que se convertía en una lección por sí sola. Elena y yo hablamos de ello una noche mientras cenábamos en su casa.
Para entonces ya llevaba 3 semanas quedándome allí y habíamos caído en un ritmo fácil de convivencia. ¿Crees que estará bien?, preguntó. Christopher, quiero decir, profesionalmente. Consideré la pregunta con sinceridad. Con el tiempo, probablemente sí. Es inteligente y capaz cuando no está esforzándose tanto por impresionar a la gente. Tal vez esto le enseñe algo. Y en lo personal. Pensé en los mensajes que finalmente habían dejado de llegar. En los papeles del divorcio que firmó sin impugnarlos. En el matrimonio que parecía funcional por fuera, pero estaba hueco por dentro. Creo que encontrará a alguien que encaje con la imagen que quiere, dije. Alguien que esté feliz siendo la esposa comprensiva que no lo desafía, y quizá eso lo haga feliz. Pero a ti eso no te habría hecho feliz. No, estuve de acuerdo. La verdad es que no. Elena alzó su copa. Por saber distinguir la diferencia. Choqué mi copa con la suya y sonreí. Por primera vez en semanas, quizá en años, sentí que podía respirar hasta el fondo de mis pulmones. El duelo seguía ahí. La pérdida de 3 años, la muerte de lo que había esperado que nuestro matrimonio pudiera ser. Pero bajo el duelo había algo más fuerte, alivio, y la certeza silenciosa y creciente de que había tomado la decisión correcta. 3 meses después de presentar la demanda de divorcio, vi a Christopher en mi cafetería favorita. Era un martes por la mañana, lo bastante temprano como para que el lugar aún estuviera tranquilo. Acababa de pedir lo de siempre cuando lo vi sentado en una mesa de la esquina, con el portátil abierto, como si perteneciera allí. Nuestras miradas se cruzaron. Asintió, hizo un pequeño gesto con la mano y luego volvió a la pantalla como si fuera lo más natural del mundo. Cogí mi café y me fui sin reconocerlo más. La semana siguiente lo volví a ver. Distinto día, misma cafetería, misma mesa de la esquina. Esta vez estaba mirando el teléfono, pero levantó la vista cuando entré. Otro pequeño gesto, otra apariencia de coincidencia casual. La tercera vez salía de una reunión de obra cerca del barrio de Elena y vi su coche aparcado al otro lado de la calle frente a su edificio. Estaba sentado en el asiento del conductor mirando el teléfono. Cuando vio que lo había notado, arrancó y se fue. Esa noche le envié un mensaje. Tienes que dejar de aparecer en los lugares donde estoy. Ya no es coincidencia. Es deliberado. Su respuesta llegó 10 minutos después. Yo también vivo en esta ciudad. Tengo derecho a ir donde quiera. No eres dueña de esos lugares. Técnicamente era verdad. Legalmente, no tenía base para decirle dónde podía o no podía estar, pero el patrón se estaba volviendo innegable. La cafetería, la calle cerca de mi oficina, fuera del edificio de Elena. Siempre lo bastante presente como para que lo notara, nunca lo bastante cerca como para que se considerara acoso. Observando, esperando, asegurándose de que yo supiera que estaba allí. Se lo conté a Elena esa noche durante la cena. Me escuchó con preocupación creciente, su expresión oscureciéndose a medida que describía cada incidente. Eso no es coincidencia, dijo con firmeza. Es comportamiento de acosador. Tienes que documentar cada vez que lo veas. No está haciendo nada ilegal. Todavía no, pero los hombres que hacen este tipo de cosas van escalando. Empieza a llevar un registro, fechas, horas, lugares, por si acaso. Empecé a documentarlo esa misma noche, sintiéndome intranquila por lo que eso implicaba. Que mi matrimonio no solo estaba terminando, sino que estaba degenerando en algo más feo. Luego empezaron las llamadas de colegas. Primero fue David, un arquitecto con el que había trabajado en la restauración de un edificio municipal 2 años antes. Oye, Natalie, pregunta rara, pero, ¿le pediste a Christopher que se pusiera en contacto conmigo? Ayer me llamó preguntando por aquel proyecto de la biblioteca que hicimos juntos. Quería saber quién era el cliente, cuál era el presupuesto, si seguías trabajando con ellos. Sentí que se me encogía el estómago. No, no le pedí que te contactara, ¿qué le dijiste? Nada. Me pareció raro. Así que le dije que no podía hablar de información de clientes. Pero se puso un poco insistente. Dijo que solo estaba intentando entender mejor tu trabajo. 2 días después, mi coordinadora de proyectos mencionó que alguien que decía ser mi marido había llamado a la oficina pidiendo nuestra lista de clientes. La recepcionista se negó educadamente y transfirió la llamada a la encargada de la oficina,
que le dijo con firmeza que no podíamos compartir esa información sin mi permiso explícito. Luego Brin, mi asistente, me llevó aparte una tarde con una expresión que me dijo de inmediato que esa conversación no iba a ser agradable. Probablemente no debería contártelo, empezó, cerrando la puerta de mi despacho detrás de ella. Pero ayer Christopher contactó con la oficina. Llamó a la línea principal y me pasaron la llamada cuando dijo que era sobre documentos financieros. ¿Qué clase de documentos financieros? Eso es lo raro. Fue muy vago. Dijo que necesitaba revisar unos registros de cuando estabais casados. Pero luego empezó a preguntar por contratos en curso, nombres de clientes, valores de proyectos. Quería saber sobre el pago de la finca Whitmore, sobre proyectos futuros, sobre previsiones de ingresos. Parecía genuinamente incómoda. Le dije que no podía compartir nada de eso sin tu permiso directo. Se enfadó, de hecho levantó la voz. Dijo que tenía derecho legal a información sobre bienes que pudieran considerarse patrimonio conyugal. Las palabras me golpearon como agua helada. Patrimonio conyugal. No estaba intentando entender mi trabajo ni reconciliar nuestra relación. Estaba construyendo un caso. Llamé a mi abogada de divorcios en menos de una hora. Natalie, en realidad estaba a punto de llamarte yo, dijo cuando contestó. El abogado de Christopher presentó una moción esta mañana. Está reclamando derecho a una parte del valor de tu empresa como bien conyugal. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Qué? Su argumento es que tu negocio creció significativamente durante el matrimonio. Afirma que su apoyo emocional y su acompañamiento hicieron posible tu éxito y que merece compensación por su contribución a la trayectoria de tu carrera. Su tono era profesional, pero podía oír la frustración subyacente. No es raro en divorcios donde uno de los cónyuges tiene una empresa, pero en tu caso es especialmente absurdo. Tu firma se estableció años antes de conocerlo y el crecimiento se debe claramente a tu propia experiencia y reputación. Entonces podemos pelearlo, ¿verdad? Absolutamente. La reclamación no tiene mérito real. Pero tengo que advertirte, esto se va a poner feo. No va a soltarlo fácilmente. Hizo una pausa. Los hombres como Christopher no llevan bien el rechazo, y especialmente no llevan bien ser superados por mujeres que creían por debajo de ellos. Va a hacer esto tan difícil y largo como pueda. ¿Qué tengo que hacer? Documentarlo todo. Cada contacto que haga, cada vez que aparezca donde no debería, cada llamada a tu oficina o a tus colegas. Necesitamos construir un patrón que demuestre que esto no va de un interés financiero legítimo. Va de control y represalia. Colgué sintiéndome enferma. El divorcio que esperaba que fuera sencillo se estaba convirtiendo en algo más feo y complicado de lo que había anticipado. Luego llegó el giro que de verdad no vi venir. Estaba en un evento de networking del sector 2 semanas después. Uno de esos encuentros nocturnos donde arquitectos, promotores y miembros de juntas de preservación charlan entre vino y aperitivos. Estuve a punto de no ir, agotada por lidiar con las maniobras legales de Christopher, pero James Whitmore me había pedido personalmente que asistiera. Quería presentarme a alguien interesado en un proyecto de restauración de teatro. Estaba hablando con ese cliente potencial cuando vi a Christopher al otro lado de la sala. Mi primera reacción fue de confusión. Christopher nunca había asistido a esos eventos cuando estábamos casados. Siempre decía que eran aburridos, demasiado de nicho, irrelevantes para su campo. Entonces vi a la mujer que estaba con él. Era joven, quizá de unos 20 y tantos, vestida de manera profesional, pero esforzándose un poco demasiado. De esos conjuntos que anuncian ambición. Le sonreía a Christopher como si él estuviera explicándole algo fascinante. Él le rodeaba la cintura con el brazo de una manera despreocupadamente posesiva. La reconocí. Rachel Morrison, jefa de proyectos junior en Ricks & Associates, una firma competidora especializada en reformas comerciales. Una vez estuvimos en lados opuestos de una licitación. Me había parecido competente, pero inexperta, deseosa de demostrar lo que valía. Christopher notó que lo estaba mirando y su expresión cambió a algo que no supe interpretar del todo. No era vergüenza. Se parecía más a desafío. Me excusé de la conversación y fui a buscar a Elena, que había venido conmigo como apoyo moral. ¿Ese es Christopher?, preguntó siguiendo mi mirada. Con Rachel Morrison, de Ricks.
¿Desde cuándo pasa eso? No tengo ni idea. Es la primera vez que me entero. A la mañana siguiente, una colega me envió una captura de pantalla de las redes sociales de Christopher. Era de ese evento. Christopher y Rachel sonriendo a la cámara, él con el brazo sobre sus hombros, ambos con copas de vino en la mano. El pie de foto decía, asterisco, gran noche haciendo networking con los mejores de la preservación histórica. Siempre aprendiendo de esta increíble comunidad. Me quedé mirando la foto mientras las piezas encajaban. Christopher no solo estaba saliendo con Rachel. La estaba utilizando. Acceso a mi sector. Entrada a eventos que nunca le habían importado. Información sobre proyectos, clientes y estrategias de empresas que potencialmente podía aprovechar. Todo envuelto en la apariencia de una nueva relación que lo hacía parecer conectado y relevante. Era calculado, transparente para cualquiera que prestara atención y, por lo visto, estaba funcionando. Durante las semanas siguientes oí por distintos conductos que Christopher había estado apareciendo en reuniones de la Sociedad de Preservación, conferencias de arquitectura, incluso en una visita a un edificio histórico que requería inscripción previa, lugares por los que nunca había mostrado interés cuando estábamos casados. Siempre con Rachel, siempre presentándose como alguien profundamente vinculado a la comunidad de preservación, siempre asegurándose de que la gente supiera que entendía el sector, apreciaba el trabajo, tenía relación con las personas clave. Estaba reconstruyendo su reputación a través de la proximidad a mi mundo. El mundo que había despreciado como irrelevante durante 3 años, se había convertido de repente en su nueva identidad profesional. Y Rachel, se diera cuenta o no, era su punto de acceso. Se lo mencioné a mi abogada en nuestra siguiente llamada. Eso en realidad nos ayuda en el caso, dijo. Demuestra que su repentino interés en tu campo es estratégico, no genuino. Que ve valor en tus conexiones profesionales y en tu reputación, lo que debilita su argumento de que no sabía ni entendía a qué te dedicabas durante el matrimonio. Debería preocuparme de que obtenga información a través de Rachel sobre mis proyectos o clientes. Documenta cualquier cosa sospechosa, pero no des por hecho lo peor. Puede que ella no tenga ni idea de que la están usando, o puede que sea más lista de lo que él cree y mantenga los límites profesionales adecuados. Aún así, no lograba quitarme de encima la sensación inquietante de que la campaña de Christopher no había hecho más que empezar, de que la moción legal, la repentina implicación en el sector y la relación estratégica eran todas piezas de algo más grande. Había pasado 3 años subestimándome. Ahora sabía exactamente quién era yo y lo que había logrado. Y en lugar de aceptar la derrota con dignidad, se estaba posicionando para atribuirse el mérito, o en su defecto, destruirlo. Volví a casa después de esa conversación sintiendo algo que no había sentido en meses. Miedo real, no por peligro físico, sino por lo que alguien con el orgullo herido y una inteligencia estratégica podía hacer cuando decidía que la venganza importaba más que la dignidad. Christopher siempre había sido bueno jugando a largo plazo, calculando movimientos varios pasos por delante. Lo que no había entendido era que yo me había convertido en su oponente. La invitación a los premios regionales de preservación llegó 6 semanas después de descubrir la campaña de Christopher. Habían nominado la restauración de la finca Whitmore, el mismo proyecto que había hecho estallar mi matrimonio 4 meses antes. La ironía era casi poética. El edificio con el que Christopher me había dicho que no lo avergonzara era ahora la razón por la que me estaban homenajeando en la comunidad de preservación. Elena insistió en acompañarme como mi invitada. No vas a enfrentarte sola a esa sala, dijo con firmeza cuando le mencioné el evento. Y si Christopher aparece, quiero estar allí para verle la cara cuando ganes. Puede que no gane. Vas a ganar, dijo con absoluta certeza. Y vas a verte increíble haciéndolo. La ceremonia se celebró en el histórico Hotel Grand View, una propiedad bellamente restaurada de la década de 1920. El salón de baile estaba lleno de arquitectos, promotores, miembros de juntas de preservación y autoridades municipales. Básicamente, toda la gente importante en el mundo regional de la preservación histórica. Llevaba un vestido azul intenso que Elena me había ayudado a elegir, algo elegante y seguro de sí mismo sin intentar demasiado. El pelo peinado por un profesional, joyas discretas. Cuando me miré al espejo antes de salir, vi a alguien que pertenecía a esa sala, alguien que se había ganado su lugar allí. Llegamos temprano y enseguida empecé a reconocer rostros, colegas con los que había trabajado,
clientes de proyectos anteriores. James Whitmore me saludó desde el otro lado de la sala y comenzó a acercarse para saludarnos. Entonces vi a Christopher. Estaba cerca del bar con Rachel. Los dos vestidos para la ocasión. Su traje era nuevo. No lo reconocí. Rachel llevaba un vestido de cóctel un poco demasiado formal para el evento, como si hubiera calculado mal el código de vestimenta. Elena siguió mi mirada y apretó más fuerte mi brazo. Respira hondo. Tú estás aquí porque te lo has ganado. Él está aquí porque intenta seguir siendo relevante. Lo sé. ¿Quieres irte? En absoluto. James llegó hasta nosotras antes de que pudiera pensar demasiado en la presencia de Christopher. Me saludó con calidez, me felicitó por la nominación y le presentó Elena a un promotor con el que había estado hablando. En cuestión de minutos, estaba absorta en conversaciones sobre proyectos futuros y desafíos de preservación, el tipo de discusiones profesionales de fondo que me recuerdan porque amo este trabajo. Vi a Christopher observándome desde el otro lado de la sala, pero me negué a dejar que me afectara. Cuando llamaron a todo el mundo para que tomara asiento para la cena y la entrega de premios, Elena y yo encontramos nuestra mesa asignada cerca de la parte delantera. James estaba sentado en la misma mesa, junto con dos miembros de la Junta de la Sociedad de Preservación y sus cónyuges. Christopher y Rachel estaban sentados hacia el fondo. La cena transcurrió en una nebulosa de platos y conversaciones. Tenía el estómago demasiado encogido por los nervios como para comer mucho, pero sonreí, participé y fingí que no estaba contando los minutos hasta que anunciaran la categoría de restauración. Por fin comenzaron los premios. Empezaron con categorías menores. Mejor reutilización adaptativa por menos de $1 millón, mejor documento de planificación de preservación, contribución voluntaria destacada. Cada ganador dio un breve discurso, agradeció a su equipo y posó para las fotos. Luego llegó la categoría en la que yo estaba nominada. Excelencia en restauración de edificios históricos. La presentadora fue leyendo los nominados, describiendo brevemente cada proyecto. Cuando llegó a la finca Whitmore, se detuvo más tiempo en ella, destacando la complejidad, las soluciones innovadoras a los desafíos de preservación, la finalización antes de lo previsto, y la ganadora es Natalie Harper por la restauración de la finca Whitmore. La sala estalló en aplausos. Elena me agarró la mano y me la apretó. James ya se estaba levantando para abrazarme. Me puse en pie, con las piernas de algún modo firmes a pesar de la adrenalina que me inundaba, y caminé hacia el escenario. El premio pesaba más de lo que esperaba. Una pieza de cristal montada sobre madera, bellamente grabada. Me situé en el atril, mirando al salón lleno de gente, y sentí que algo cambiaba dentro de mí. Había terminado con quedarme callada, había terminado con empequeñecerme, había terminado con dejar que alguien me hiciera sentir que mis logros debían ocultarse o disculparse. Gracias, empecé, con la voz clara y firme. Este premio representa 15 años de trabajo que no todo el mundo valoró ni entendió. Vi a Christopher al fondo de la sala, rígido en su asiento. Hubo personas en mi vida que vieron mi dedicación a la preservación histórica como una molestia en lugar de como una vocación. Que pensaban que ir a las obras con botas de trabajo significaba que yo no tenía éxito. Que me dijeron que no los avergonzara delante de gente importante, sin darse cuenta de que esa gente importante me llamaba a mí para pedirme consejo. No dije su nombre, no señalé, no hacía falta. La mitad de la sala conocía la historia. Podía ver el reconocimiento aparecer en los rostros. Podía ver a la gente mirar hacia el fondo, donde Christopher estaba sentado. Tenía la cara de un rojo intenso. Rachel parecía confundida, incómoda, como si estuviera empezando a encajar algo que no le gustaba. Este premio pertenece a todas las personas que alguna vez fueron subestimadas, continué. A todos los que les dijeron que no eran suficientes, o que eran demasiado, o que había algo equivocado en ser exactamente quienes son. No necesitamos que otros reconozcan nuestro valor. Solo necesitamos seguir haciendo un trabajo que importe. Los aplausos fueron atronadores. La gente se puso en pie. Elena estaba llorando. James sonreía con orgullo. Bajé del escenario con el premio en las manos y la cabeza bien alta, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Después de que terminara la ceremonia, la gente se agolpó para felicitarme. Estreché manos, acepté cumplidos, posé para fotos.
Las conversaciones se mezclaban en una cálida bruma de validación y respeto profesional. Estaba hablando con un promotor sobre un posible proyecto cuando sentí una mano en el brazo. Christopher, tenemos que hablar, dijo con tensión. Elena apareció a mi otro lado. No, la verdad es que no. Esto no tiene nada que ver contigo, le dijo Christopher, sin apartar los ojos de mí. En realidad sí. Natalie me pidió que estuviera aquí precisamente para no tener que lidiar contigo sola. Toqué suavemente el brazo de Elena. Está bien. Yo me encargo. Le lanzó a Christopher una mirada que habría podido arrancar la pintura de una pared, y luego se apartó, pero no mucho. Christopher me llevó hacia la zona del guardarropa, un poco apartada de la multitud. Rachel nos siguió detrás, cada vez más angustiada. Ese discurso fue un golpe bajo, dijo Christopher, con la voz tensa por una ira apenas contenida. Me humillaste a propósito delante de todos otra vez. Lo miré con una calma que me había ganado tras meses de terapia y dolorosa reflexión. No mencioné tu nombre, Christopher. Si te sentiste humillado, es tu conciencia reconociendo la verdad. Lo dejaste en evidencia. Conté mi historia. Si eso te incomoda, quizá deberías examinar por qué. Dio un paso hacia mí y vi destellar algo peligroso en sus ojos. Has estado intentando destruir mi reputación desde el divorcio. De pronto, James Whitmore apareció allí, colocándose sutilmente entre nosotros. ¿Hay algún problema aquí? El rostro de Christopher se puso pálido. Su enfado se desinfló como un globo pinchado al darse cuenta de quién lo había interrumpido. Ningún problema, dijo Christopher con rigidez, dando un paso atrás. Solo estaba felicitando a mi exmujer por su premio. James sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Natalie se ha ganado cada reconocimiento que ha recibido. Su talento habla por sí solo. Siempre lo ha hecho. Luego se volvió hacia mí. Rebecca Harford te está buscando. Quiere hablar de ese proyecto del teatro. Era una despedida clarísima. Asentí, agradecida, y empecé a girarme. Natalie, comenzó Christopher, pero Rachel habló de repente, su voz atravesando la tensión. Necesito ir al baño. Disculpad. Se alejó rápidamente, hacia el pasillo donde estaban los baños. Yo la seguí un momento después, queriendo escapar de la confrontación, y me encontré en el silencio del baño de mujeres, lavándome las manos, cuando Rachel salió de uno de los cubículos. Nuestras miradas se cruzaron en el espejo. Parecía alterada, casi al borde de las lágrimas. ¿Puedo hablar contigo un minuto? Me sequé las manos despacio. Vale. Necesito decirte algo. Respiró hondo, intentando serenarse. Christopher me ha estado utilizando. Al principio no lo vi, pero esta noche me ha quedado claro. Rachel, no tienes por qué. Sí, sí tengo, porque mereces saberlo. Se apoyó en la encimera. Me invitó a salir justo después de que se presentara el divorcio. Dijo que quería seguir conectado con la comunidad de arquitectura, que siempre le había interesado la preservación, pero que nunca había tenido tiempo de explorarla durante su matrimonio. Parecía dulce, sincero. Esperé, sin decir nada. Pero ha estado preguntándome por los proyectos de tu firma, intentando conseguir información sobre los clientes con los que trabajas, licitaciones futuras, reuniones de estrategia. Pensé que solo tenía curiosidad, que quería entender mejor el sector. Pero esta noche, después de tu discurso, tragó saliva con dificultad. Dijo que siempre había sido una persona manipuladora a la que la suerte había favorecido, que me humillaste a propósito para impulsar tu carrera, que iba a asegurarse de que pagaras por lo que habías hecho con su reputación. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotras. Pensé que debía saber cómo es en realidad, continuó Rachel. Ya no voy a seguir formando parte del juego que esté jugando. Siento no haberlo visto antes. Miré a aquella joven que había quedado atrapada en el fuego cruzado de mi matrimonio fallido y sentí una verdadera compasión por ella. Gracias por contármelo, dije en voz baja. Y siento que te hayas visto arrastrada a esto. Debería haberme dado cuenta antes. Logró esbozar una sonrisa débil. Supongo que lección aprendida. Salió del baño y yo me quedé allí un momento, procesando lo que acababa de oír. Luego saqué el teléfono y le escribí a mi abogada.
Necesito hablar mañana por la mañana. Tengo nueva información sobre el comportamiento de Christopher. Rachel Morrison está dispuesta a dar una declaración. La respuesta llegó en segundos. Asterisco. Perfecto. Esto puede ser exactamente lo que necesitamos para acabar con sus tonterías legales. Asterisco. Volví al salón, encontré a Elena y le conté en voz baja lo que había pasado. Así que Rachel por fin se ha dado cuenta de que la está usando, dijo Elena. Bien por ella. Más vale tarde que nunca. Su declaración podría acabar con la reclamación de Christopher sobre mi empresa. Entonces mañana va a ser un muy buen día. Miré al otro extremo del salón una última vez y vi a Christopher solo, cerca de la salida. Rachel ya no estaba por ninguna parte. Parecía más pequeño, de alguna manera disminuido. O quizá yo por fin había dejado de verlo como alguien más grande de lo que realmente era. La mañana después de la ceremonia de premios, me reuní con mi abogada armada con la disposición de Rachel a prestar declaración. Nos sentamos en su despacho con café y blocs de notas, y le relaté todo lo que Rachel me había dicho. La cronología del acercamiento de Christopher, sus preguntas sobre mis proyectos y clientes, los comentarios que hizo después de mi discurso de aceptación. Esto es exactamente lo que necesitábamos, dijo mi abogada mientras tomaba notas. Establece un patrón claro de manipulación estratégica. No era un cónyuge comprensivo que contribuyera a tu éxito. Estuvo menospreciando activamente tu trabajo hasta que vio una oportunidad de explotarlo en beneficio propio. Rachel vino más tarde aquella misma tarde y dio su declaración. Estaba nerviosa, pero decidida, detallando cada conversación en la que Christopher llevaba el tema hacia mi firma, cada pregunta sobre clientes y contratos, cada intento de colocarse como alguien conectado con mi mundo profesional. Me siento estúpida por no haberlo visto antes, dijo al firmar la declaración jurada. Pero quiero arreglarlo. Ahora estás haciendo lo correcto, le aseguró mi abogada. Eso es lo que importa. 2 semanas después, presentamos todo ante la jueza que llevaba nuestro caso de divorcio. La declaración jurada de Rachel, la documentación de mi asistente sobre las llamadas de Christopher a la oficina, el patrón de aparecer en lugares que yo frecuentaba, su repentina implicación en eventos del sector de la preservación a los que nunca había asistido durante nuestro matrimonio. Mi abogada lo expuso de forma metódica. El señor Bennett afirma que apoyó la carrera de la señora Harper y que merece compensación por ese apoyo. La evidencia muestra lo contrario. Despreció su trabajo, no mostró interés por sus proyectos y desalentó activamente su desarrollo profesional. Sus acciones actuales demuestran que su moción no trata de una división justa de bienes. Es una represalia por haber quedado públicamente expuesto como alguien que subestimó a su esposa. La jueza revisó los materiales, hizo unas cuantas preguntas aclaratorias y luego dictó su decisión. La moción de Christopher fue desestimada con perjuicio, lo que significaba que no podía volver a presentarla. Se advirtió a su abogado de que seguir con esa línea argumental sería considerado acoso y podría conllevar sanciones. El divorcio seguiría adelante tal como se había propuesto originalmente. Reparto de los bienes matrimoniales adquiridos durante nuestro matrimonio, pero sin ningún derecho sobre mi firma ni sobre su crecimiento. El abogado de Christopher le aconsejó aceptar el acuerdo. Firmó los papeles sin más oposición. 6 meses después de haber salido de nuestra casa con una sola bolsa, el divorcio se finalizó. Nunca volví a hablar con Christopher. La disolución de mi matrimonio abrió espacio para que mi carrera creciera de maneras que no me había permitido esperar. Los 4 proyectos que había conseguido gracias a aquella cena siguieron adelante. La conversión de la fábrica textil se convirtió en uno de los proyectos más exigentes y gratificantes de mi firma. Transformar un espacio industrial en lofts residenciales conservando la estructura original de ladrillo y vigas de madera. La restauración del teatro nos dio otro premio y condujo a 2 proyectos similares más. La renovación del hotel histórico nos dio reconocimiento regional. El desarrollo de uso mixto en el distrito protegido nos consolidó como la firma de referencia para trabajos complejos de preservación. Contraté a 3 nuevos arquitectos en 8 meses. Todos talentosos, apasionados por la preservación y con perspectivas que fortalecieron nuestro trabajo. Ascendí a Brina directora senior de proyectos y brilló en el puesto. Nos mudamos a una oficina más grande en un edificio restaurado de la década de 1920 en el centro. La ironía de alojar una firma de preservación en un edificio preservado no se me escapó.
Nuestro entorno de trabajo se convirtió en un testimonio de lo que valorábamos. Suelos originales de madera, ladrillo visto, detalles de época mantenidos junto con funcionalidad moderna. Gané 2 premios más aquel año. Aparecí en una revista nacional de arquitectura en un artículo sobre mujeres que lideraban el movimiento de preservación. Me invitaron a dar una conferencia magistral en un congreso regional donde hablé sobre la intersección entre integridad histórica y sostenibilidad moderna. Y por primera vez en años, quizá en toda mi vida, disfruté de mi éxito sin filtrarlo a través de la inseguridad de otra persona, sin preguntarme si estaba siendo demasiado orgullosa, demasiado visible o demasiado. Era suficiente, exactamente tal como era. 6 meses después de que se finalizara el divorcio, James Whitmore me invitó a otra cena en su finca. Esta vez era algo más pequeño, más íntimo, solo un puñado de expertos en preservación, arquitectos y promotores hablando sobre un proyecto colaborativo de revitalización del frente marítimo. La ciudad quería transformar un corredor industrial deteriorado en un distrito de uso mixto manteniendo el carácter histórico de la zona. Era el tipo de proyecto complejo y por fases que requería coordinación entre varias firmas y especialidades. Allí fue donde conocí a Daniel. Era un ingeniero estructural especializado en edificios históricos, al que habían traído para asesorar sobre refuerzos sísmicos en los antiguos almacenes del frente marítimo. Terminamos sentados uno al lado del otro durante la cena y, en menos de 5 minutos, ya estábamos inmersos en una conversación sobre un edificio de la era victoriana que necesitaba refuerzos sísmicos sin destruir su carácter arquitectónico. El desafío es integrar soporte estructural moderno en edificios que no fueron diseñados para ello, dijo, gesticulando con su copa de vino. No puedes simplemente atornillar marcos de acero a paredes de ladrillo y darlo por resuelto. Tienes que entender cómo funciona la estructura original, que está soportando carga y donde puedes intervenir sin comprometer la integridad. Exacto, dije, sintiendo esa chispa de conexión que surge al hablar con alguien que realmente lo entiende. Es lo mismo con la restauración. No se trata solo de arreglar lo que está roto. Se trata de entender la intención original y honrarla mientras haces que el edificio funcione para el uso contemporáneo. Cuando alguien mencionó que yo había hecho la restauración de la finca Whitmore, el rostro de Daniel se iluminó con un interés genuino. El trabajo del techo del salón fue increíble, dijo. ¿Cómo lograste igualar la composición del yeso original y las modificaciones estructurales de carga que hiciste para sostener la lámpara sin dañar la estructura del tejado? He estado recomendando a la gente que estudie ese proyecto. No dijo vaya, ¿tú hiciste eso? Ni estoy impresionado, sino que mostró una curiosidad técnica concreta por el trabajo en sí. Pasamos casi toda la cena hablando de proyectos en los que habíamos trabajado, desafíos que habíamos resuelto, la satisfacción de preservar algo hermoso mientras lo hace seguro y funcional, la frustración de unos códigos de construcción que no tienen en cuenta las estructuras históricas y la creatividad necesaria para encontrar soluciones que satisfagan tanto los estándares de preservación como los requisitos modernos de seguridad. 3 semanas después quedamos para tomar un café, que se convirtió en cena, y luego en una excursión de fin de semana donde pasamos 4 horas hablando de todo y de nada. Daniel fue a mis obras sin que yo se lo pidiera, genuinamente interesado en ver el trabajo en proceso. Asistió a una ceremonia en la que recibí un reconocimiento por el proyecto de la fábrica textil y después me hizo preguntas detalladas sobre los desafíos estructurales a los que nos habíamos enfrentado. Cuando yo hablaba de proyectos, él escuchaba, no con atención educada, sino con verdadero interés. Me trataba como a una compañera, no como a un accesorio. A los 4 meses de empezar a salir, supe que había encontrado algo distinto, algo real. Estábamos cenando en su casa cuando me preguntó, ¿alguna vez has pensado en lo que quieres a largo plazo en una relación? Consideré la pregunta con sinceridad. Quiero a alguien que me vea, que valore lo que hago, no porque sea impresionante, sino porque entiende por qué importa. Alguien que no necesite que yo sea más pequeña, más callada o distinta de lo que soy. Eso me parece un punto de partida bastante razonable, dijo Daniel. No debería ser algo que tengas que pedir. Eso crees, pero mi matrimonio me enseñó que no todo el mundo lo ve así. Se inclinó sobre la mesa y me tomó la mano. Tu exmarido era un idiota. Me reí. Eso se va haciendo cada vez más evidente. Lo digo en serio. Eres brillante en lo que haces. Te apasiona. Tienes un éxito con el que la mayoría de la gente solo sueña.
Y él hizo que sintieras que debías disculparte por eso. Daniel negó con la cabeza. Se lo perdió por completo. Era la frase más simple, pero se asentó en mí como una verdad. Había estado esperando oírla de alguien que realmente lo sintiera así. Un año después de aquella cena que lo cambió todo, me crucé con Christopher una última vez. Iba por un café antes de una reunión con un cliente cuando lo vi en una mesa de la esquina, solo, con aspecto cansado, llevando un traje que le quedaba ligeramente grande, como si hubiera perdido peso y aún no hubiera ajustado su vestuario. Nuestras miradas se cruzaron. Su cara pasó por emociones que reconocí de nuestras últimas conversaciones. Sorpresa, incomodidad, un enfado residual, algo que podía ser arrepentimiento. Natalie, dijo, poniéndose en pie con torpeza. ¿Cómo estás? Bien, dije, y lo decía en serio. Muy bien, ¿y tú? Bien, ocupado. Ahora estoy en otra firma. División de reestructuración corporativa. Un enfoque distinto al de antes. Me alegro. Espero que te esté yendo bien. Sí, en general sí. Hubo una pausa incómoda. He oído que ganaste otro premio por el proyecto de la fábrica. Enhorabuena. Gracias. Nos quedamos allí, en un silencio incómodo. Dos personas que una vez habían estado casadas y que ahora apenas sabían mantener una conversación trivial. ¿Estás viendo a alguien?, preguntó. Sí. Se llama Daniel. Es ingeniero estructural. Christopher asintió, procesándolo. Eso está bien. Me alegro de que seas feliz. ¿Y tú? ¿Estás con alguien? Ahora mismo no. El trabajo ha sido exigente. No he tenido mucho tiempo para salir. Me pregunté si eso sería verdad o si Rachel había sido su último intento de usar estratégicamente una relación, y le había salido tan mal que ahora actuaba con más cautela. Bueno, dije, tengo que irme. Reunión con un cliente. Claro. Dudó un instante y luego dijo en voz baja, Natalie, lo siento por todo. Por cómo te traté durante el matrimonio, por todo lo legal después, por todo. Merecías algo mejor. Lo miré y me di cuenta de que ya no sentía rabia. Solo una tristeza lejana por los años que ambos habíamos perdido intentando que funcionara algo que nunca iba a funcionar. Agradezco que lo digas, respondí. Espero que encuentres lo que estás buscando, Christopher. De verdad. Y lo decía en serio, porque la mejor venganza no era su fracaso ni mi éxito. No eran los premios ni el reconocimiento, ni siquiera aquel momento en la primera cena en que todo lo que había supuesto sobre mí se vino abajo. La mejor venganza era construir una vida en la que ya no necesitara venganza. En la que pudiera aparecer exactamente como soy, con botas de trabajo, moño desordenado y experiencia ganada con esfuerzo, y saber que eso era más que suficiente. En la que tenía un trabajo del que me sentía orgullosa, una pareja que me veía con claridad y la certeza silenciosa e inquebrantable de que mi valor nunca había dependido de que otra persona lo reconociera. Salí de aquella cafetería hacia la brillante luz de la tarde, me subí a mi sensato Honda CR-V con planos en la parte de atrás y conduje hacia mi reunión con el cliente, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Mi teléfono vibró con un mensaje de Daniel. ¿Cena esta noche? Quiero saber cómo ha ido la reunión. Sonreí y contesté. Por supuesto. Y por primera vez en muchísimo tiempo, mi futuro se sentía como algo que estaba construyendo para mí, no como algo en lo que estaba intentando encajar. Y eso valía más que cualquier venganza. Si esta historia de éxito oculto y reivindicación pública te ha hecho aplaudir, dale a me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando James pasó de largo junto a Christopher para saludar a Natalie en aquella cena. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios. No te pierdas más historias inspiradoras como esta. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna publicación.